Bienvenidos. Hoy recordaremos a dos grupos que marcaron una época con su estilo, romanticismo y elegancia. Los Tecolines y los Dandys. Acompáñame a revivir su historia. Los Tecolines fueron uno de los conjuntos más singulares y duraderos dentro de la música romántica mexicana. Aunque tradicionalmente se les menciona como un trío, desde sus primeras etapas se distinguieron por una característica poco común. En realidad funcionaban como un cuarteto vocal e instrumental. Esta formación los separaba del molde típico de los tríos de bolero de su tiempo y les permitía crear armonías más ricas y complejas. La combinación de varias voces, acompañadas por guitarras, y requinto dio origen a un sonido muy especial, que pronto los hizo reconocibles. El grupo musical, Los Tecolines, fue fundado el 15 de abril de 1950 por los hermanos Jorge y Sergio Flores y Luis Cruz Damián como segunda voz. Pero antes de la formación definitiva del grupo, los hermanos ya contaban con una sólida experiencia musical. En particular, Sergio Flores destacaba de manera especial, pues era considerado un auténtico prodigio del requinto y la guitarra. Desde muy joven, mostró un talento extraordinario para la música, y siendo todavía adolescente, llegó a presentarse como solista en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, un logro poco común para un músico de su edad, y una señal temprana del talento que más tarde marcaría el sonido del grupo. Durante una presentación musical en Durango, los hermanos Flores escucharon a Antonio Velázquez cantar en un evento. Su voz les impresionó tanto que inmediatamente pensaron que sería el intérprete ideal para su proyecto. Después de aquel encuentro, lo invitaron a integrarse al grupo como primera voz, propuesta que Velázquez aceptó con entusiasmo. Tras aceptar la invitación, Antonio Velázquez se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar con los hermanos Flores y con Luis Cruz Damián en la formación definitiva del conjunto. Así empezó a tomar forma la agrupación que, con el tiempo, se convertiría en Los Tecolines, un grupo que marcaría una etapa importante dentro de la historia del bolero y de los tríos románticos en México. Sin embargo, existe otra versión interesante contada por el propio Jorge Flores, donde explica que el proyecto venía gestándose desde 1947 bajo el nombre de Los Sensontles. Según ese testimonio, el grupo adoptó el nombre de Los Tecolines poco tiempo después y comenzó a grabar alrededor de 1950 para la disquera Peerless. El origen del nombre Los Tecolines tiene una historia curiosa. Fue Leobardo Garza, subgerente de la estación de radio XEQ, quien sugirió ese nombre para el grupo. Tecolín era una palabra antigua que se utilizaba en México para referirse al dinero o a las monedas, una expresión popular que existía desde tiempos del Porfiriato. La idea era asociar ese término con el sonido claro y metálico que producen las monedas al chocar, una metáfora que encajaba muy bien con la nitidez de las voces y las guitarras del grupo. Desde el principio, los Tecolines llamaron la atención porque no respondían al modelo clásico del trío romántico. Mientras muchos conjuntos de la época se apoyaban únicamente en tres voces y guitarras acústicas, ellos incorporaban una tercera voz alta muy característica, la de Luis Cruz Damián, y un requinto de gran presencia interpretado por Sergio Flores, quien con el tiempo se convertiría en uno de los pilares del grupo. En estudios recientes sobre la historia del bolero mexicano, se menciona incluso que los Tecolines fueron uno de los conjuntos que introdujeron de manera más decidida la guitarra eléctrica en este tipo de agrupaciones, especialmente con una Gibson Les Paul, utilizada por Sergio Flores, lo que le dio un brillo particular a sus grabaciones. El despegue comercial del grupo llegó muy pronto gracias a su relación con Discos Peerless, una de las compañías discográficas más importantes de México durante la época. La propia historia de la disquera menciona a los Tecolines como uno de sus artistas destacados y los identifica como intérpretes que popularizaron canciones como Cerezo Rosa, Ana, Besos de Plata
y Secreto Eterno. Estas grabaciones comenzaron a sonar con frecuencia en la radio y en los programas musicales de la época, lo que ayudó a consolidar la fama del grupo. Uno de sus primeros grandes éxitos fue precisamente Cerezo Rosa, una canción que se convirtió en una de las interpretaciones más recordadas de su repertorio. Esta grabación fue decisiva para impulsar su carrera. Según testimonios recogidos en artículos de Memoria Musical, el grupo obtuvo un disco de oro por este tema durante los años 50. Además, años más tarde se recordó un dato curioso. La letra en español de ese bolero fue escrita por Roberto Gómez Bolaños, mucho antes de alcanzar fama internacional como Chespirito. La primera alineación más conocida del grupo estaba formada por Antonio Velázquez como primera voz, Luis Cruz Damián como segunda voz o voz alta característica, Jorge Flores en guitarra y armonías, y Sergio Flores en el requinto. Sergio y Antonio fueron cuñados, ya que Antonio se casó con Raquel, hermana de Sergio y Jorge Flores, y de cuya unión nacería Lina Velázquez Flores. Lina Flores, de nombre artístico. Hacia 1955, Antonio Velázquez decidió abandonar el grupo para buscar una carrera como solista. A partir de ese momento, comenzó una larga historia de cambios y relevos vocales dentro de la agrupación. Entre las distintas etapas que vivió la agrupación, muchos seguidores recuerdan especialmente la formación en la que participaron Jesús García López y Juan Valdés, considerada por algunos como una de las más logradas en términos vocales. Durante esos años, los Tecolines continuaron grabando intensamente y ampliaron su repertorio con canciones que también se volvieron muy populares. Los Tecolines recibieron varios discos de oro durante los años de mayor auge de su carrera, especialmente en la etapa en que grababan para la discográfica Peerless. El éxito del grupo se reflejó principalmente en el enorme impacto comercial de varias de sus canciones. Temas como Cerezo Rosa, Besos de Plata, alcanzaron una gran difusión en la radio y en los mercados discográficos de los años 50 y 60, lo que les valió distintos reconocimientos de ventas otorgados por su propia compañía discográfica. La popularidad del conjunto fue tan amplia que, con el paso del tiempo, su música siguió siendo reeditada en numerosas compilaciones. Los Tecolines dejaron una huella técnica importante dentro del bolero. Su estilo de requinto, más brillante y moderno, influyó en otros conjuntos del género. La mezcla de armonías vocales, la presencia de una tercera voz muy marcada y el uso del requinto eléctrico les permitió desarrollar una identidad sonora distinta a la de grupos como Los Panchos, Los Dandies o Los Tres Reyes. No se trataba de una simple imitación del modelo tradicional del trío. Los Tecolines lograron construir un estilo propio que combinaba modernidad instrumental con un profundo sentido romántico. Su trayectoria también se caracterizó por una longevidad poco común. En una entrevista publicada en 2013, Jorge Flores explicó que el grupo acumulaba ya más de 6 décadas de historia y que los integrantes activos pertenecían entonces a una segunda generación de músicos. En ese momento, mencionó una alineación que incluía a Mariano Contreras, Carlos García y Carlos Martínez, lo que demuestra que el proyecto continuaba vivo mucho después de su época clásica. En cuanto a su producción musical, no existe una cifra oficial completamente confirmada, pero diversos sitios dedicados a la memoria musical mexicana estiman que los Tecolines grabaron alrededor de 45 discos de larga duración y cerca de 300 canciones. Aunque estas cifras deben tomarse como aproximaciones, sí existe abundante evidencia de una discografía extensa, con numerosas reediciones y antologías a lo largo de las décadas. Uno de los momentos más difíciles en la historia del grupo ocurrió el 8 de septiembre de 1969, cuando falleció Sergio Flores a los 34 años de edad, por problemas con la bebida, considerado el requinto de oro de los Tecolines. Su estilo instrumental había sido una de las grandes señas de identidad del conjunto, por lo que su pérdida
fue profundamente sentida por seguidores y músicos. Para muchos admiradores, su muerte marcó el final de la etapa más emblemática del sonido original del grupo. A pesar de ello, los tecolines no desaparecieron. Como sucedió con otras agrupaciones históricas del bolero, el nombre continuó gracias a nuevas generaciones de intérpretes que mantuvieron vivo su repertorio. En años recientes, han participado en festivales y conciertos dedicados al bolero, compartiendo escenario con agrupaciones legendarias como Los Panchos y Los Dandies, lo que confirma que el legado del grupo sigue siendo reconocido por el público. En definitiva, los tecolines fueron mucho más que un simple trío romántico de la época dorada. Surgieron en el ambiente bohemio y radiofónico de la Ciudad de México a finales de los años 40, alcanzaron fama con canciones inolvidables como Cerezo Rosa y Toda una vida. Innovaron el formato del trío con una alineación de 4 integrantes y con el uso del requinto eléctrico, y lograron mantenerse vigentes a lo largo de varias generaciones. Su historia combina éxito discográfico, innovación musical y una continuidad poco común dentro de la música romántica mexicana. La historia de los Dandies es la historia de uno de los grupos más elegantes y representativos del bolero mexicano. Su nombre quedó ligado para siempre a las serenatas, a las guitarras románticas y a canciones que durante décadas han acompañado historias de amor, despedidas y recuerdos. Aunque muchas personas los identifican simplemente como un trío romántico más de la época, lo cierto es que su trayectoria fue mucho más rica y compleja, marcada por éxitos memorables, cambios de integrantes y una permanencia sorprendente a lo largo del tiempo. El grupo nació en la Ciudad de México a mediados de la década de 1950, cuando el bolero y la música romántica vivían una de sus etapas más importantes. La capital del país era entonces un hervidero de cantantes, tríos y compositores que se presentaban en estaciones de radio, cabarets, cafés y salones de baile. En ese ambiente surgieron varios conjuntos que marcarían la historia del género, y entre ellos aparecieron los Dandies. La formación original del grupo se consolidó alrededor de José Luis Segura Rosas, quien fungía como primera voz y figura principal del conjunto. Junto a él estaban Francisco Escamilla Chávez como segunda voz, Joaquín Ruiz Martínez como tercera voz y Armando Navarro como requinto. Esta alineación resultó fundamental para crear el sonido característico del grupo: voces suaves y perfectamente armonizadas, acompañadas por un requinto delicado que daba brillo a las interpretaciones. Aunque se les conocía como trío, en realidad funcionaban como un cuarteto vocal e instrumental, lo que les permitía construir armonías más ricas que las de muchos grupos similares. Ese detalle contribuyó a que su estilo fuera inmediatamente reconocible. Sus canciones tenían un aire elegante, íntimo y profundamente sentimental, algo que conectó rápidamente con el público. A finales de los años 50, comenzaron a grabar sus primeros discos. El momento decisivo llegó cuando interpretaron Gema, una composición del músico y poeta Luis Huicho Cisneros. Aquella canción se convirtió en un éxito inmediato y con el paso del tiempo terminaría transformándose en uno de los boleros más conocidos del repertorio mexicano. La letra sencilla pero intensa, sumada a la interpretación delicada de los Dandies, hizo que la canción se volviera imprescindible en las serenatas y en la radio romántica. El éxito de Gema no fue un caso aislado. Muy pronto el grupo comenzó a consolidar un repertorio que incluiría otros temas que también se volvieron clásicos. Entre ellos destacan Tres regalos, Cerca del mar, Negrura, Por fin, Vuela paloma y Como un duende. Muchas de estas canciones provenían también de la inspiración de Huicho Cisneros, quien terminó convirtiéndose en uno de los compositores más ligados a la identidad musical del grupo. Durante los años 60, los Dandies alcanzaron su momento de mayor popularidad. Sus canciones se escuchaban constantemente en estaciones de radio dedicadas al bolero, y el grupo
era invitado a presentarse en distintos escenarios de México y América Latina. En una época en que la serenata era todavía una tradición muy viva, sus interpretaciones se volvieron parte del repertorio obligatorio de quienes cantaban al amor bajo los balcones. Sin embargo, como sucede con muchos grupos de larga trayectoria, su historia también estuvo marcada por momentos difíciles. Uno de los golpes más duros llegó en 1965, cuando falleció José Luis Segura Rosas, la voz principal y una de las figuras centrales del conjunto. Para muchos seguidores, su muerte marcó el final de la etapa clásica del grupo. A pesar de esa pérdida, los Dandies no desaparecieron. El nombre y el repertorio ya eran demasiado importantes dentro del bolero mexicano como para quedar en el olvido. Con el paso del tiempo, se incorporaron nuevos cantantes y guitarristas que permitieron mantener viva la agrupación. Algunas de estas etapas incluyeron la participación del propio Huicho Cisneros como intérprete, así como de otros músicos que se integraron para continuar la tradición del grupo. Los cambios de integrantes se volvieron parte natural de su historia. A lo largo de las décadas siguientes, la agrupación atravesó distintas alineaciones, algunas más duraderas que otras. Lo que se mantuvo constante fue el estilo: voces armonizadas, guitarras románticas y un repertorio que seguía apelando a la nostalgia y al sentimiento. En años posteriores, también fallecieron otros integrantes históricos, como Francisco Escamilla y Joaquín Ruiz, lo que fue cerrando poco a poco la etapa de los fundadores. Sin embargo, lejos de desaparecer, el grupo entró en una nueva fase marcada por la continuidad familiar. Ya en el siglo XXI, comenzaron a aparecer nuevas generaciones de músicos ligados directamente a los fundadores. Entre ellos destacó Salvador Segura, hijo de José Luis Segura, así como Francisco Escamilla Jr., hijo de uno de los miembros originales. Más adelante, también se integraron descendientes de Armando Navarro, lo que dio lugar a agrupaciones conocidas como Los Dandies de Armando Navarro, que continúan interpretando el repertorio clásico del conjunto. Gracias a esa continuidad, el nombre de los Dandies ha logrado mantenerse activo durante más de 6 décadas. En distintas ocasiones, han participado en festivales dedicados al bolero, conciertos románticos y homenajes a la música tradicional mexicana. En esos escenarios, suelen compartir cartel con otros grupos históricos como Los Panchos o Los Tecolines, formando parte de lo que muchos consideran la trilogía fundamental del bolero interpretado por tríos mexicanos. Más allá de los cambios de integrantes, lo que realmente ha permitido que los Dandies permanezcan en la memoria colectiva es su música. Canciones como Gema y Tres Regalos siguen siendo interpretadas por nuevos tríos, cantantes de bolero y músicos que buscan mantener viva la tradición romántica del género. Estas piezas han atravesado generaciones y continúan apareciendo en recopilaciones, programas de radio y plataformas musicales. El legado de los Dandies no solo se mide por su discografía, sino también por la influencia que ejercieron en otros intérpretes del bolero. Su manera de armonizar las voces, su cuidado por la interpretación y su estilo íntimo ayudaron a consolidar una forma particular de cantar al amor dentro de la música mexicana. Hoy, más de medio siglo después de su nacimiento, los Dandies siguen siendo recordados como una de las agrupaciones esenciales del bolero. Su historia es la de un grupo que nació en los cafés y estaciones de radio de la Ciudad de México, que conquistó al público con canciones inolvidables y que logró sobrevivir al paso del tiempo gracias a nuevas generaciones dispuestas a mantener viva su música. En cada serenata donde alguien canta Gema, en cada guitarra que reproduce sus acordes, en cada recuerdo que revive aquellas noches románticas del pasado, el espíritu de los Dandies continúa presente, recordando que el bolero no es solo música, es también memoria, emoción y una forma muy especial de contar las historias del corazón. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me encantaría leerte en los comentarios.
Cuéntame cuál era tu trío favorito y qué otro artista te gustaría que recordemos en próximos episodios. Estaré pendiente de cada mensaje. Si disfrutaste este recorrido, no olvides suscribirte y regalarle un like al video para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.